Creador del cielo y de la tierra, formó todas las cosas por la palabra de su poder para su gloria. Desde el principio tejió al ser humano con manos de sabiduría, creando un ser que refleja su gloria y para vivir en adoración y obediencia a su Creador. Cada detalle de su creación es una expresión que muestra su gloria. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. The unchanging truth that God created humanity male and female is foundational not just to Christian belief, but to the entire structure of reality as God designed it. In the book of Genesis we read, "So God created mankind in His own image. In the image of God He created them, male and female He created them." Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una conferencia para toda la familia. Conoce a nuestros pastores invitados. Pero un hijo de Dios que muere, su gloria está en el cielo con Cristo. Compartimos un mismo Señor. Si ya le presentamos como alguien querido, amado y abrazado, esa persona no va a sentir culpa. ¿Hay algo en su vida que contradice eso en gran manera? Unos están visiblemente perdidos, verdaderamente perdidos. Si nos dejamos de congregar, no podemos proteger la santidad de la iglesia. Si nos dejamos de Gracia congregar, infinita no podemos de nuestro crecer Señor, que es misericordioso. espiritualmente. We must resist the temptation to remain silent for the sake of comfort. Silence in the face of falsehood is not neutrality, it is complicity. We are called to be the primary educators of our children in the faith, and that means speaking clearly about the truth of who they are, explaining the beauty and meaning of God's design, and helping them understand that their identity is not something they create, but something they receive. This is not oppressive. It is liberating. It frees children from the burden of self-invention and places them securely in the hands of their Creator. Sean todos bienvenidos, los que son de casa, nuestro hermano visitante también, y si alguien está por ahí en las redes sociales, todos sean bienvenidos. Qué bueno que nos están acompañando, y sabemos que la prioridad debe de estar en la palabra de nuestro Dios, y por eso le pido que vaya abriendo sus Biblias ahí en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Quisimos poner nuevamente el video de la conferencia para volver a refrescar un poquito, y espero que se sigan animando para registrarse. Estamos justo hoy a 2 meses de nuestra conferencia. El tiempo yo sé que se va a venir muy rápido, y cuando menos lo pensemos ya está encima la conferencia. Así que le pido desde ahora que usted esté en oración por esta conferencia y las personas que vienen de otras iglesias y otras ciudades, para que podamos tener un tiempo tan edificante. Seguimos animando a los jóvenes para que estén presentes en esta conferencia con un tema tan importante en nuestros días. Así que, hermanos, vamos a concentrarnos en la palabra del Señor en esta mañana, y vaya a Génesis capítulo 25 y vaya buscando del versículo 19 en adelante. Y mientras usted lo busca, hermanos, el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy
da inicio a la vida o la historia de Jacob. La historia de Abraham ha quedado atrás, pero la promesa sigue viva. Amén. Abraham ha quedado atrás, Abraham ha muerto. Incluso hablamos un poco de Isaac. Nos recordamos de algunos eventos, sucesos de Isaac, pero ahora nos vamos a concentrar en Jacob, y creo que hablamos hasta más de Jacob. De aquí van a venir las 12 naciones que van a conformar el pueblo de Israel. Así que ya quedó atrás Abraham, ahora nos concentramos en Jacob y su historia y cómo Dios sigue tratando con la obra de redención. Y hoy en específico, hermanos, nos vamos a encontrar con 2 escenas fundamentales. El sermón de hoy tiene 2 escenas fundamentales que estoy tan seguro que tú las has escuchado anteriormente. Número 1, el nacimiento de Esaú y de Jacob, con los versos 19 al 26. Y otro evento o suceso fundamental muy conocido es la venta de la primogenitura, de los versos 27 al 34. Y les tengo que ser sincero, hermanos, porque es un poquito difícil. Quizás lo mejor era predicar hoy uno de ellos y el siguiente domingo el otro, porque sabemos que son temas fundamentales y tienen tanta información, pero como al mismo tiempo quiero ir avanzando, voy a tener que dar estos 2 temas en un mismo sermón. Téngame un poquito de paciencia. Así que una vez más dije, en primer lugar, que vamos a estar tratando el tema del nacimiento de Esaú y de Jacob. Sabemos que Rebeca tuvo un embarazo también problemático, pero Dios respondió su oración y le dijo que tienes gemelos en tu vientre. Y sabemos que es un tema también controversial, porque la palabra de Dios dice que Él amó ¿a quién? Amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Qué significa eso? Así que desde ya necesitamos tener nuestros corazones listos, pero también un corazón humilde, hermanos, para poder recibir la palabra de Dios cuando vienen temas que quizás son un poquito más controversiales. Usted sabe que nuestra motivación siempre es hacerlo con la mayor humildad posible, y si de pronto nos equivocamos allá en el cielo, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta de tantos errores que cometimos, pero nuestra intención sí es abrir la Biblia y explicarla lo mejor posible, lo mejor que nosotros podamos. Así que, hermanos, pónganse todos de pie. Quizás es una lectura un poquitito más extensa de lo que a veces hemos acostumbrado, pero vamos a leerla. Génesis 25, desde el 19 hasta el 34. Lo vamos a hacer como lo hemos hecho anteriormente. Yo voy a leer un versículo, usted lee el siguiente versículo. Les recuerdo que no lea tan apresuradamente para más o menos entenderles un poquito. Génesis capítulo 25, yo leo el 19, ustedes el 20. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Empezaron con mucho ánimo, ya me están durmiendo, hermanos. Verso 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado,
Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Versículo 33, y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura, todos juntos. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por el gozo que nos das de abrirla, de estudiarla y de meditarla. Señor, ilumínanos a través de tu Espíritu Santo, danos entendimiento, danos la capacidad para poder proclamarla, pero también recibirla, y que juntos el día de hoy podamos ser edificados, que podamos aprender de ella, como sabemos que cada vez que la abrimos así es, porque tú nos revelas cosas, tú nos enseñas cosas, y es hermoso seguir creciendo juntos a través de tu revelación perfecta, que podamos por un lado mirar cómo tú has escogido a tu pueblo, y por otro lado la importancia de no mirar al mundo, sino darle siempre la prioridad a lo espiritual. Señor, enséñanos el día de hoy, y que cada día de nuestras vidas podamos analizarlo, verlo y experimentarlo, y que no se quede nada más en unas cuantas horas, sino que el resto de nuestra vida, cada vez que estemos delante del mundo, podamos evaluar y decir: eso es lo que el mundo me ofrece, pero yo me voy a inclinar por lo espiritual, yo me voy a inclinar por las cosas tuyas y por tu palabra. Podemos este tiempo en tus benditas manos, y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar su lugar, iglesia? Muy bien, hermanos, vamos a comenzar, y les recuerdo que es como si fueran dos secciones grandes. Ahora no hay punto 1, 2 y 3, solamente son 2 puntos, porque son estas 2 secciones que acabo de mencionar. Una tiene que ver con Dios amando y eligiendo a Jacob, otra tiene que ver con Esaú, que se dejó llevar por lo material. Esas son las 2 grandes secciones. Así que para los que toman nota, el primer punto es: Dios elige soberanamente a Jacob. Dios elige soberanamente a Jacob. Y eso va a estar en los versículos 19 al 28. Vamos a ir a la Biblia. Quizá no lo voy a mirar todos, quizá voy a mirar los más sobresalientes, porque son muchos versículos, así que solamente le pido que esté pendiente con su Biblia ahí en Génesis 25. El texto comienza diciendo, hermanos, que estos son los descendientes de Isaac. O sea que, como lo he mencionado, Abraham ya ha quedado atrás. Esta es una nueva generación, lo que nos recuerda, como dijimos la semana pasada, que nosotros no vamos a estar aquí para siempre, ¿verdad que no? Un día nosotros solamente seremos parte de la historia, seremos la generación que ya pasó. Se utiliza la palabra generación, ¿verdad? La conocemos. Un día tú y yo ya no vamos a estar aquí. La frasecita empieza: estos son los descendientes de Isaac. Un día va a decir: estos son los descendientes de Jacob. Abraham ya quedó atrás. Es un recordatorio para nosotros que aunque somos siervos del Señor, aunque tenemos algo asegurado, el cielo asegurado, la eternidad con nuestro Dios, en este mundo un día vamos a ser pasajeros, ¿verdad que sí? Un día ya no vamos a estar aquí, seremos solamente parte de la historia para darle lugar a la nueva generación. Eso lo miramos también la semana pasada. Te tiene que hacer reflexionar cómo estás corriendo la carrera o cómo vas a terminar la carrera, a quién le vas a pasar tu lugar. Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás, tú y yo, ¿a quién le vamos a pasar nuestro lugar? El texto que nosotros leímos, hermanos, dice que Isaac tenía 40 años cuando tomó por esposo a Rebeca, y al final del texto nos dice que Isaac tenía 60 años cuando su esposa pudo dar a luz. Eso significa que por 20 años, hermanos, ellos estuvieron esperando. Por 20 años estuvieron esperando, orando al Señor hasta que Él resolvió. El versículo 21 dice que Isaac oró a Jehová por su mujer que era estéril. Eso lo hemos visto varias veces, ¿verdad? ¿Quién otra mujer dijimos que era estéril? Sara era estéril. Ahora Rebeca es estéril y no hemos terminado.
Por eso yo decía, ¿a qué se debe? Que cada vez que nos topamos con la promesa hay una mujer estéril. ¿Qué es lo que nos está tratando de enseñar el texto? Que no se trata de nosotros. Es la obra que Dios puede hacer. Nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Para Él no hay nada imposible. Así que vemos a Isaac orando por su mujer. No significa que la esposa no oraba. Simplemente está resaltando que el esposo estaba orando y clamando a Dios porque su mujer era estéril y había estado orando por 20 años. Y hermanos, aquí tenemos una figura hermosa del esposo que ora por su esposa, que clama por su esposa. Quizás son diferentes circunstancias, seguramente no es la que estamos mirando aquí, en un caso donde la esposa es estéril, pero una vez más, qué hermosa figura del varón que está constantemente orando por su esposa. Nos enseña la importancia de clamar, ¿verdad? Y si tenemos que esperar, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Desesperarnos? Si tenemos que clamar y esperar, si esa es la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo. Esa es su voluntad. Así que ya lo leí en el versículo 21, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Seguramente, hermanos, puedo pensar en cómo Isaac aprendió a orar, como seguramente él miró tantas veces a su padre Abraham orando. Acuérdense que Abraham era un adorador, él levantaba altares en adoración a su Dios, y ahora tenemos a su hijo Isaac que está aprendiendo a orar. Seguramente él miró eso de su padre. Él está aprendiendo a depender de su Dios, y en este caso él está orando, intercediendo, y podemos ver el fruto de esa oración, porque la palabra nos enseña que la oración es importante, ¿verdad que sí? Es una muestra que nosotros dependemos de nuestro Dios. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Aunque quizá Santiago lo está enfocando en otro contexto, pero nosotros sabemos que de manera general la oración es eficaz. Y hermano, tú y yo tenemos que aprender a decir que la oración es eficaz aún en medio de un no. El no significa que no es eficaz. El espera no significa que no es eficaz. Nunca se te olvide que Dios conoce las cosas mejor que tú y yo. Él sí es soberano. Él es omnisciente, omnipotente. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por lo tanto, ese no o esa espera sigue siendo eficaz para ti y para mí. Así que creemos lo que dice Santiago, la oración del justo puede mucho. Así que siguiendo con la historia, Isaac y Rebeca, hermanos, vemos que sufrían lo mismo que Abraham y Sara por 20 años. Piensa en esto, hermano. Mientras Isaac y su esposa están luchando con eso, tenemos del otro lado a Ismael, que la Biblia dice que tuvo 12 hijos. Que más adelante vamos a ver esos conflictos que tienen con el pueblo de Israel. 12 hijos. Qué interesante que el que no es hijo de la promesa, en este caso Ismael, tiene 12 hijos. Pero aquel de donde viene la promesa no pueden tener hijos y tiene que aprender a esperar. Quizá muchos hermanos se van a sentir identificados. ¿Cómo es que yo soy creyente y tenga que estar pasando por estas necesidades? ¿Cómo es que yo soy un hijo de Dios y tengo que esperar cuando yo veo que mi vecino sale de su cochera con un Lamborghini y veo que tiene un trabajo excelente, tiene 8 hijos y se ve que le va de maravilla? ¿Por qué yo soy creyente y tengo que esperar? ¿Y por qué pareciera que él no es creyente y no tiene que esperar? Bueno, hermanos, nunca se nos olvide que todo lo que el inconverso tiene es pasajero, pero lo que tú tienes es eterno. Tú y yo tenemos a Cristo, ¿verdad que sí? Eso es lo que realmente vale, eso es eterno. Por lo tanto, hermanos, aprende a esperar, aprende a confiar, aprende a depender de Dios, aprende la gracia de la paciencia. Por alguna razón nos hace esperar, pero ¿sabes qué? Nos está haciendo cada vez más como Él. Nos está preparando para toparnos un día con Él y experimentar la eternidad delante de su presencia. Seguimos en Génesis 25, el versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar a Jehová.
Hay algunas cosas, hermanos, que el pasaje uno los puede estudiar y buscas libros, información, diccionarios. Algunas cosas las podemos entender, quizá otras cosas no están muy claras, pero el punto es que ella dice, si voy a estar experimentando esto, pues ¿para qué vivo? Yo creo, hermanos, que algo muy grave tendría que haber sentido ella en su estómago. No pudo haber sido cualquier embarazo como los demás, porque ella está diciendo, si va a ser así, ¿para qué vivo? Hay una palabra, hermanos, en el hebreo que hace referencia a un tipo de cosmoción interna violenta. Y un comentarista dice, es como si las criaturas dentro, aún no nacidas obviamente, estuvieran atacándose dentro de un vientre materno. A lo más que hemos llegado es a sentir las pataditas de un bebé, y quizá nada comparado a como lo siente la mujer. El hombre puede poner ahí la mano en la pancita de su esposa y siente unas pataditas, hasta ahí llegamos. Pero algo extraño está pasando en este pasaje. ¿Te imaginas a ellos pateándose o golpeándose? Nuestra imaginación se puede ir muy lejos. Y ya te imaginas dos, no sé si conocen al Chucky, dos monillos ahí como agarreándose como con los guantes, y dice, espérame, son dos recién nacidos. ¿Cómo es el tamañito de un bebé recién nacido? Pero algo estaba pasando, que ellos se estaban peleando. Hay algunos textos, hermanos, que no son inspirados, quizá ahorita no se me viene a la mente alguno. Hay muchos libros históricos judíos que te dan teorías, son cuestiones históricas, no los podemos tomar como verdad porque no está en la Biblia. Pero algunas fuentes históricas judías decían que cada vez que Rebeca visitaba cierto tipo de lugar, sentía un malestar en algún lado de su estómago. Y si visitaba otro lugar, sentía cierto malestar en otro lado del estómago. Ella no lo entendía, pero cuando Dios le dice, es que no es uno, son gemelos, que quizá ella pensaba, con razón, entonces cuando yo visitaba cierto lugar, uno de ellos estaba sintiendo algo, cuando yo estoy experimentando esto otro, entonces el otro bebé es que estaba reaccionando de cierta manera. Solamente son teorías. Algunos pueden pensar que algo había del maligno ahí, no sabemos exactamente. El texto dice que se estaban simplemente luchando dentro de ella. No puede ser un embarazo normal. Ella está diciendo, si es así, ¿para qué vivo? Ella fue a consultar a Dios. Mira lo que Dios le dice en el versículo 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí estamos hablando de 2 bebés en el vientre que apuntaban a 2 naciones, y de esas naciones vienen muchos pueblos que, como lo hemos dicho, más adelante van a tener conflictos. El pueblo de Israel contra los enemigos, o lo podemos decir los que no son de Dios contra los que son de Dios. Siempre se ha tratado de eso la Biblia. Así que luego dice que serían divididos, y nota la frase, desde tus entrañas. O sea que esta separación, hermanos, esta rivalidad, esta enemistad entre esos 2 pueblos tiene su raíz antes del nacimiento, antes de que ellos tomaran cualquier decisión. No es consecuencia de sus decisiones porque ellos ni siquiera han nacido, es elección soberana de Dios. Estamos hablando de ese caso en particular. Ellos no han nacido todavía, ya hay 2 pueblos dentro de ella luchando, y la Biblia dice que va a amar a uno y va a aborrecer el otro. En esto nadie puede estar en desacuerdo por la simple razón de que la Biblia lo dice. Es elección soberana de Dios, y luego dice, el mayor servirá al menor. Esto no es normal. Lo normal es que el menor sirva al primogénito, pero en este caso el texto dice, el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Y esto lo vemos varias veces en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el caso, hermanos, de Abel sobre Caín, Isaac sobre Ismael, José sobre sus hermanos, David sobre sus hermanos. Dios se puede dar el lujo de romper los esquemas porque Él es el que está eligiendo en base a su perfecta soberanía. Ahora, ese es uno de esos temas que son muy comunes, muy populares, y que sabemos que entramos en un debate muy grande cada vez que hablamos
acerca del tema de la elección. Y cuando estaba elaborando el sermón, hermanos, decía, voy a mencionar algunas cosas, porque creo que como iglesia es bueno que vayamos conociendo esos temas, pero si alguien quiere explicar y predicar el tema de la elección, se tiene que hacer definitivamente toda una serie, ¿verdad que sí? Porque si no, nomás nos agarramos de golpe y nos quedamos con más dudas. En un sentido, escuche lo que voy a decir, en un sentido todos deben de creer en la elección por la simple razón de que la Biblia lo menciona. Ya si tú tienes otra postura sobre la elección está bien, pero nadie lo puede negar, ¿sí me está entendiendo? Puedes tener otra postura, pero nadie puede negar el tema de la elección porque está en las Escrituras y ha sido pero muy debatido. Hay dos posturas principales que existen y yo sabía que si yo menciono arminianismo y calvinismo, miren, ya todos abrieron sus ojos, pero podemos tener personas que a lo mejor son más nuevas en el Evangelio que quizá no tienen muy claro el tema, pero algunos han escuchado la postura de Calvino y la postura de Arminiano o de Arminio, ¿verdad que sí? Posturas que tienen que ver con la elección. ¿Quién elige primero? ¿Es el hombre el que eligió a Dios o es Dios el que elige al hombre en el tema de la salvación? También hay muchos malos entendidos. Si tú te vas a las redes sociales, tú te vas a dar cuenta que hay muchos malos entendidos el uno con el otro. En realidad ambos descansan en la soberanía de Dios, pero sí hay una postura que pone la salvación en las manos del hombre y ese es el arminianismo. Eso nadie lo puede negar si no te basas en los youtubers, pero te basas en historia real. Con profesores buenos te vas a dar cuenta que sí, el arminianismo pone la salvación en las manos del hombre. Eso nadie lo ha negado a través de la historia. Pero hay dos posturas en cuanto a la elección. Pero para entender un poquito, nada más la base, hermanos, y espero que no salgan enojados el día de hoy, vamos a tener que ir a Romanos 9, porque Romanos 9 es ese pasaje que nos habla de Génesis 25. Quizá vamos a estar aquí unos 5 o 10 minutitos, ya después puedes respirar a gusto. Romanos capítulo 9, versículos del 10 al 13. Igual los versículos están en la pantalla si alguien los quiere seguir ahí. Cuando practicamos la predicación expositiva no nos podemos saltar nada y ese es el tema que nos tocaba estudiar hoy. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Romanos 9, 10 al 13 dice: y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Independientemente de la postura que tú tengas, el texto está diciendo que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Dice lo mismo tu Biblia? Sí, ¿verdad? Así que ¿cómo explicamos eso? Aún si tú dijeras que es que se te refiere a esto, el texto está diciendo que amó a uno y al otro no. ¿Y por qué al otro no? ¿Qué culpa tenía él? Así diríamos, ¿no? ¿Qué culpa tenía Esaú? Él nada más nació y ya era aborrecido. Pero Jacob fue amado. Eso es lo que el texto nos está diciendo. El pasaje quizá más controversial o uno de los más controversiales a lo largo de toda la historia, porque dicen, lo que acabamos de leer, ¿está hablando acerca de la elección de Israel o está hablando acerca de la elección nuestra en cuestión o en términos de salvación? ¿Está hablando nada más en un sentido histórico o está hablando de la salvación individual o la salvación de las personas? ¿Cuál sería el argumento de Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? Sí, tienen razón, quizá a primera vista tú dices, no está hablando de la salvación espiritual, sino que está hablando de Israel como pueblo elegido y cómo ellos rechazaron al Mesías. ¿Me va siguiendo? Así dicen. O es que aquí está hablando de que él eligió a Israel y cómo este Israel rechazó al Mesías.
Y la pregunta que se hace es, ¿entonces falló Dios? Porque Él eligió a Israel, pero este Israel le rechazó, ¿entonces falló Dios? El mismo Pablo responde en Romanos 9:6 y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. De la misma manera que no todo el Israel étnico hoy en día es israelitas. Los hijos de Dios no se definen, como lo hemos dicho, por una etnia. No se definen por algo sanguíneo, no te defines por algo físico. Los hijos de Dios se definen en Cristo. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? No hay de otra, ¿se entiende eso? Cristo, Cristo y Cristo. Así que la respuesta es no. La palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios no puede fallar. Este libro es perfecto. Este libro es inerrante. ¿Qué significa esto? Que no tiene error. Es un libro perfecto. Así que, ¿a qué conclusión estamos llegando? Quise hacer una muy ligera, súper ligera ilustración, hermanos. Les repito que quizá lo que voy a hacer hoy es presentar las posturas porque no hay suficiente tiempo. Mire lo que voy a hacer aquí con mis lentes, a ver si no me quedo ciego por andármelos cambiando. Esos lentes son los arminianos. Así lo interpretaría un arminiano el texto, y ellos dicen así: Jacob y Esaú representan naciones, no individuos salvos o perdidos. Esa es la interpretación arminiana. También ellos dicen, es que el texto está hablando de roles históricos en el plan redentor, no está hablando del destino de las almas, o no está hablando de la salvación de las personas. Todavía con los lentes arminianos dice, aquí cuando habla de que Faraón fue endurecido, se refiere que fue endurecido para un propósito histórico, no endurecido para el infierno. Y dicen, el punto de Pablo es que Dios elige naciones dentro de la historia para su plan de redención. Así lo miran ellos. Por eso, segundo, no veo nada, hermanos. Y así lo interpreta un calvinista y dice, no. También está hablando acerca de la elección o la salvación de las personas. Está hablando de la elección de Israel para apuntar a la salvación de las personas. Así que la postura calvinista dice no. Sí está hablando también acerca de nuestra elección. Él nos eligió a nosotros para salvación y va a conectar el contexto con su postura y dice Romanos 9, 6 al 8, si lo tienes ahí, Romanos 9, 6 al 8, dice, no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Sigue leyendo con mucho cuidado, hermano, y dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Yo ahí veo claramente que está hablando en un sentido espiritual, por eso dice que los hijos de Dios no son los nacidos según la carne. Un bebé puede nacer todos los días y nació según la carne, pero ¿qué lo va a hacer hijo de Dios? Que se arrepienta de sus pecados, que ponga su fe ¿en quién? En Cristo. Así que no nos hemos ido lejos, estamos leyendo el mismo Romanos y estamos leyendo el mismo Romanos 9, el mismo pasaje, la misma porción y está hablando espiritualmente acerca de quiénes son los hijos de Dios. Mira el versículo 11 y dice, pues no había nacido aún, ¿de quién está hablando? Usted lo sabe, de Jacob y Esaú, no habían nacido aún, está hablando de personas, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección soberana permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y Pablo dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a quejarnos contra Dios? ¿Nos podemos poner en contra de Dios y decirle, ¿por qué te atreviste a hacer eso? Si alguien dice esto, hermanos, es que, ¿cómo vas a creer que Dios eligió a alguien para salvación? Eso sería injusto, así dirías tú, ¿no? Pero trae esto mismo a aquel caso de Jacob y Esaú. La Biblia dice que él amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo el pobre Esaú para que fuera aborrecido? Aún si nada más lo aplicas en un contexto físico, ¿por qué uno sí, por qué el otro no? ¿Te atreverías a cuestionar a Dios?
o le borramos ese pedacito a la Biblia, porque está aquí. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos vamos a poner en contra de Dios? El mismo Pablo nos sigue respondiendo en el versículo 14, Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. A ver cómo les va los martes con el resumen que van a hacer. Yo creo que yo no voy a ir, los voy a dejar solitos ahí. A ver cómo les va. Ahí está el texto. Una vez más, el arminiano dice, todo tiene que ver con ese cuerpo, con ese pueblo en específico, Israel. El calvinista lo ve en un sentido espiritual. Dice, sí, está hablando de Israel para apuntar el sentido espiritual, porque los versículos anteriores me está hablando de quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos de Dios. Encima de esto, hermanos, alguien puede decir, bueno, Romanos 9, no veo la palabra salvación ahí, pero si tú lees Romanos del 1 al 8, todo Romanos, ¿de qué está hablando? De la salvación. Te está diciendo Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Y luego llega Romanos 9 y te va a mostrar la elección de Israel para mostrarte cómo Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Una vez más, esa frase, hermanos, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, está en la Biblia y tú la tienes que creer, aunque a veces te vas a inclinar por dos posturas, pero sabes que Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Amén o no amén? ¿Entiendes eso? El texto dice por toda la Biblia que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. La Biblia nunca ha negado la responsabilidad del hombre, nunca la ha negado. Entonces, ¿cómo armonizamos estas dos enseñanzas de que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo y al mismo tiempo tú y yo tenemos que responder al Evangelio? Bueno, una manera sencilla sería así, hermanos. Cuando nosotros pecamos, ¿quién es responsable? ¿Tú o Dios? Nosotros somos responsables de nuestro pecado, ¿verdad que sí? Pero cuando una persona escucha el Evangelio, la palabra de Dios predicada, y esa persona se arrepiente y viene al Señor Jesucristo, es porque Dios lo eligió. Una vez más, a pesar de que tú tengas dos posturas, vas a tienes que concluir en lo mismo. Dios te eligió. ¿Quién te abre los ojos espirituales para que puedas entender y recibir el mensaje del Evangelio? El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y entonces tú vienes al Señor. Es una combinación de ambos que quizá nunca vamos a entender hasta la perfección, hermano, pero no lo puedes negar. La Biblia te dice que Dios te eligió y al mismo tiempo, ¿quién tiene que creer? Tú tienes que creer. No sé si los dejé más confundidos o tienen la idea. Tú tienes que creer, yo tengo que creer y al mismo tiempo Él nos ha elegido. Y quiero poner unos ejemplos claves o prácticos para ver si nos ayuda a entenderlo un poquito más. De hecho, hermanos, toda la Biblia está llena de este tipo de lenguaje si le ponemos atención. Todos han leído de algunos pasajes que nos hablan de Satanás cuando se llamaba Lucifer, ¿verdad que sí? Y tú lees el pasaje y te dice, mira, él quiso ser más que Dios. En realidad, de manera literal, ¿de quién está hablando? Y tú dices, mira, le estaba hablando al rey Ciro, le estaba hablando a tal rey, pero apuntando en un sentido mayor. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Hay un pasaje que tú lees algo, pero tiene implicaciones espirituales más grandes. En este caso, Pablo habló del pueblo de Israel
para enseñar una verdad más grande. Ejemplos prácticos. ¿Quién escribió el libro de Romanos? ¿Alguien tendría un problema en decir que Dios escribió Romanos? No, ¿verdad? ¿Esa es la palabra de quién? Hermanos, sin miedo. ¿De quién es la palabra? De Dios, es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién lo escribió? ¿Dios o Pablo? ¿O se aventaron cada quien un verso? Pablo el primero, tú aviéntate el segundo. Para aclarar lo que voy a decir en los siguientes 120 segunditos, es una enseñanza práctica del pastor John MacArthur, para que no digan que me copié algo. Sí, pues es algo que aprendí y en una conferencia que a él lo invitaron estaba compartiendo esto. ¿Quién lo escribió? No deberíamos de tener problema para decir que Dios lo escribió, pero tampoco debemos de tener problema para decir que Pablo lo escribió. Entonces, ¿cómo es que Pablo lo escribió 100% y Dios lo escribió 100%? ¿Alguien puede responder eso? Porque Pablo no está escribiendo lo que Dios le va dictando. A ver, ¿qué dijiste? No. Pablo realmente está escribiendo con su pluma, ¿a poco no? Pablo está escribiendo sus conocimientos, que era un impresionante escritor y conocedor. Es la palabra de Pablo, es su corazón, es su conocimiento. Pablo lo escribió y al mismo tiempo son todas las palabras de Dios. ¿Alguien tiene la sabiduría para poder resolver eso? Otro ejemplo, la seguridad del creyente. ¿Estamos seguros en el Señor, sí o no? ¿Verdad que sí? Y tú y yo estamos llamados a seguir adelante, pero ¿eres tú o Dios viviendo tu vida? ¿Eres tú o el Señor en esa seguridad? Yo soy un fiel creyente de que la salvación no se pierde. Yo lo puedo ver en toda la Biblia, la salvación no se pierde. Pero al mismo tiempo, Hebreos me llama a que yo guarde mi salvación. Yo soy llamado a echarle ganitas en esta santificación. ¿Quién me da la seguridad? Yo tengo que trabajar en esa salvación y al mismo tiempo Él me da una seguridad completa. La última, ¿quién está viviendo tu vida cristiana? Si alguien dice yo te digo sí. Y al mismo tiempo te digo, ¿seguro? ¿Tú estás viviendo tu vida cristiana? Cuando tú haces algo bueno, ¿tú te tomas el crédito o se lo das a Dios? Si tú dices, estoy viviendo realmente una vida de santidad, ¿tú te tomas el crédito o se lo das a Dios? O nos quedamos con esa frase de, si yo peco soy yo y si hago algo bueno es Dios. Eso como que está un poquito mejor. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Entonces, ¿eres tú responsable o es Dios responsable? No tiene que responder porque todos nos quedamos con la misma tensión. No arrugue su cara, no se preocupe, no va a poder. No podemos resolver esa tensión. El mismo Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y, ¿qué dijo? ¿Seguros que dijo eso? Porque primero dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Luego dice, y lo que ahora vivo, o sea que sí vive o no vive. Ni el pobre Pablo sabía, ni tú y yo sabemos. Nadie va a poder resolver esa tensión, hermanos. No son cosas antibíblicas. Dios te eligió a ti para salvación, porque la Biblia lo dice. Y al mismo tiempo, tú y yo tenemos que creer el mensaje de salvación. Pablo dijo en Tito que el medio que Dios en su sabiduría nos regaló fue la predicación. Si no, ¿cómo alguien se va a dar cuenta que es pecador? Necesita que alguien le predique, ¿verdad? Que es pecador. Así que Él nos eligió, el medio es su palabra y tú y yo tenemos que creer. Lo demás se lo preguntamos allá al Señor en el cielo, cómo sucedió esa extraña combinación. Hay cuestiones en las que todos tenemos que estar en la misma página, hermanos. Número 1, la elección no se basa en obras anticipadas. Ahí tenemos que estar todos en la misma página. El origen de la salvación no está en el hombre, porque el origen de la salvación está en Dios. Y también Dios es soberano y nada le toma por sorpresa porque Él es omnisciente. Regresemos a Génesis, hermanos, ya puede respirar ahora sí. Génesis capítulo 25, versículo 24 y seguimos con la historia. Leo del 24 al 26 y dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, dice rojizo, y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Saúl.
Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando dio a luz. Mira que el más pequeño sale después, dice trabada su mano al calcañar de Esaú. Otra versión dice agarrando con la mano el talón de Esaú. Pero son recién nacidos, ¿verdad? Pero el segundo salió como, no, yo quiero salir primero, yo soy el de la primogenitura, y están luchando entre ellos. Eso no va a pasar hoy, ¿verdad? Algo muy impresionante está pasando en ese momento, de que Jacob sale segundo, pero estirando a su hermano mayor del talón, porque Dios ya estaba en control de la historia de ellos. Dios ya estaba en control de sus vidas y de sus propósitos, de la misma manera que tú y yo, hermano. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya sabía todo sobre nosotros, ¿cierto o no? ¿O habrá algo que Dios no sabe? Él ya sabía todo sobre nosotros, Él ya conocía nuestra historia, tenía escrita nuestra historia. Versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Uno era bueno para la cacería, vamos a decirlo así, le gustaba la vida al aire libre. Quizá a algunos aquí les gusta el campo, está bien, actividades fuera. Algunos piensan que esto fue creando en Esaú un carácter fuerte, rudo, y Jacob, por otro lado, era quieto. Para algunos teólogos significa alguien bueno, pacífico y tranquilo. No activo en la cacería, alguien hogareño, tranquilo, bueno. Pero el vocablo hebreo aquí sugiere que Jacob era alguien aplicado, y escuche, y cumplió los requisitos de su llamamiento, que era cuidar y pastorear el ganado y el rebaño. Uno está allá afuera, otro es interno, otro es hogareño, y parece que desde pequeño le dicen algo tiene él, algo tiene que le gusta cuidar y pastorear el rebaño, como después lo iba a hacer exactamente igual también David. Es la misma línea. Y no estamos diciendo, hermanos, que la vida de campo sea malo, no estamos diciendo que el hacer actividades al aire libre sea malo, pero la Biblia nos está tratando de mostrar algo aquí, hermanos. Muy importante, escucha, Jacob era apacible, tranquilo, y Esaú representa la vida de afuera. ¿Te suena algo eso? Esaú representa la vida exterior, representa el hombre carnal. Versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y esto nos puede estar mostrando el peligro, hermanos, de darle un lugar más alto a uno de nuestros hijos o un trato diferente a uno de nuestros hijos. Todos pudimos caer en eso. No se hagan, a lo mejor decías, ay, como, pero el otro qué tranquilito es. El trato debe de ser el mismo, ¿verdad? El amor debe de ser el mismo hacia todos tus hijos. De pronto tú como que te identificabas más con uno. El texto también nos está diciendo, cuidado con eso. El favoritismo afecta la unidad en el hogar y genera tensiones, genera divisiones. Ahora, Isaac, dice el texto, que amaba ¿a quién? Isaac amaba a Esaú, ¿por qué? Le gusta la cacería, la vida afuera, así que seguramente que Esaú venía llegando, papá, mira lo que acabo de cazar, listo para cocinarlo. No, pues el papá se sentía, pues mira, me trajo una buena comida y encima velludo como el hombre lobo, rudo, ese es mi hijo, se sentía esponjado como un pavo real. Y luego dice que Rebeca amaba a Jacob. Usualmente, quizá no siempre, pero dicen que a las mamás les gusta cuando uno de sus hijos es hogareño, el que siempre está ahí con ella, más tranquilo, apagadito. Ese era el tipo de Jacob. Pero creo que también no podemos olvidar que aquí hay un sentido espiritual. Seguramente que la mamá sabía que él es el de la promesa. Acuérdense que ella oró. ¿Te recuerdas que ella también estaba orando? Señor, si yo voy a estar sufriendo esto, pues mejor no. Pero Dios le habló a ella. Así que ella puede entender que hay algo especial en Jacob.
un lugar especial en el plan de redención de Dios. Todo lo que hemos visto hasta ahora, hermanos, tiene que ver con el nacimiento de ellos y cómo Dios eligió a uno sobre el otro. Punto número 2, sección número 2, el hombre se inclina por lo material. El hombre se inclina por lo material. Creo que esa es un poquito más corta. Versículos 29 al 34 ya los leímos, pero ya miramos que el hermano mayor vendió su primogenitura porque tenía mucha hambre. Y alguien dice, pero pues ¿qué me va a enseñar eso de que tenía hambre y vendió algo? Bueno, aquí tiene algo de peso mayor. Y de hecho quiero que sea lo que más te recuerdas hoy al salir de este lugar, hermanos. Pero primero entendamos la primogenitura, porque eso no tiene mucho sentido en nuestro tiempo. ¿Qué es esto de la primogenitura? En el hebreo becorá. Bueno, es el derecho que naturalmente le pertenecía al primogénito, o sea, el primer hijo varón, el mayor de la familia. Y uno de los privilegios que tenía el hijo mayor es que recibía una doble porción de la herencia de su padre. Seguramente muchos han estudiado eso. Pero además, si el padre moría, ¿quién tomaba el lugar? El primogénito tomaba el lugar, se tomaba el lugar y empezaba a trabajar, ¿verdad?, como una cabeza de la familia. Pero en el versículo 29 al 30, hermanos, nos va a decir que Saúl, como a él le gusta el campo, fue a la cacería o algún tipo de actividad y nos dice que regresó muy cansado. Todos en Génesis 25, 29. Dice, y guisó Jacob un potaje es un tipo de caldo, guiso, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Qué interesante, hermanos. Él regresa, ¿cómo dice el texto que regresó? La Reina Valera dice que él regresó cansado. En el texto hebreo dice, hermanos, que él regresó sintiéndose desfallecido. Vamos a irle agregando detallitos para entenderlo mejor. No es cualquier cansancio. Él llegó desfallecido. O sea, él llegó como cuando sientes que ya te vas a morir, que te vas a caer del cansancio y del hambre. Así como muchos ahorita ya los veo así, desfallecidos. Mientras que su hermano Jacob, ¿qué estaba haciendo? Estaba cocinando un guiso rojo, más abajo dice que era un guiso de lentejas, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando sales de trabajar? Has trabajado por varias horas, no se diga con los calores que a veces se vienen aquí en amarillo, pasa un día entero de trabajo, ¿qué empieza a experimentar tu cuerpo? Hambre, ¿verdad? ¿Cómo llegas a casa? Imagínate un día trabajando de sol a sol. Trabajo de construcción para hacerlo más pesado. Clima caliente. Comienzas a experimentar hambre. Sabes que la hora de salida se aproxima. Empiezas a oler comida donde no hay olores. Empiezas a oler la comida. Imagínate tu platillo favorito. Por unos segundos, haga el ejercicio, cierre tus ojos, estás trabajando, actividad afuera como Esaú, clima caliente, mucha hambre, imagínate tu platillo favorito ahí, imagínate el queso, imagínate el pepperoni. Llegas a casa, estaba leyendo que incluso un guiso rojo, hermanos, en ese tiempo y en esa cultura era un platillo delicioso, de lujo. La Reina Valera dice, te ruego que me des de comer de ese guiso. En el original, hermanos, dice, déjame tragar, que sabemos que en el idioma español hasta es la palabra correcta, pero no me vas a negar que cuando tú utilizas la palabra tragar es que ya estás pero delirando de hambre. ¿A poco no? ¿Quieres devorar algo? Déjame tragar. En el original dice, déjame tragar, déjame engullir o... no sé cómo se dice, ¿verdad? En el plato meterte, es la expresión que él está utilizando realmente. Está desesperado por comer y por eso Jacob se aprovechó de la situación. En otras palabras, mientras que Esaú estaba débil, fue tentado. Hermano, qué gran enseñanza. ¿Escuchaste eso? Mientras que Esaú estaba débil, ¿qué dije? Fue tentado. Cuidado, hermanos, cuando estamos débiles.
Cuidado cuando bajamos los brazos, cuidado cuando no estamos conectados con Dios, cuidado cuando no estamos conectados con su palabra, porque ese es el mejor terreno para que venga el enemigo a tentarte. Y yo sé, hermanos, lo sé muy bien, que siempre hemos dicho que no le podemos echar la culpa al diablo en todo. A veces no es el diablo, es tu pecado, es mi pecado y nosotros queremos esconder eso. Es nuestro pecado y estamos experimentando las consecuencias del pecado, pero eso no niega lo otro. Satanás es real, él existe y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, repito, mientras tú estás débil, él va a aprovechar para tentarte. Es diferente porque Dios te tienta para hacerte crecer. El enemigo te tienta para destruirte, para matarte. Es una enorme diferencia, así que nos está enseñando algo muy grande. No es nada más que él estaba hambriento y no le importó la primogenitura. Hermanos, mientras estamos débiles, el enemigo nos va a tentar. Hay otra persona, hay otro ser que también estaba muy hambriento y también fue tentado. ¿Sabes quién fue? El Señor Jesucristo. ¿Y cómo resolvió él todo? Con la palabra. Mateo 4:3, vino a él el tentador y dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, aliméntate de todo lo espiritual, aliméntate de la palabra de Dios. Por eso Pedro dice que deseemos esta palabra como niño recién nacido, desea la leche espiritual no adulterada. Ese es el alimento del creyente, hermanos. Tenemos que asegurarnos de estar constantemente arraigados en la palabra de Dios y así nos mantenemos firmes y no hacemos lo que hizo Esaú, que fue tentado en un tiempo de debilidad. Versículo 31, vamos a Génesis 25, 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Ahí lo tenemos. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Una vez más, en el original le agrego un detallito muy interesante. Porque en el original dice primero. Dice, primero véndeme tu primogenitura. ¿Nota la diferencia? Jacobo fue muy inteligente, como cuando tú dices, ¿quieres? Primero véndeme tu primogenitura. Ahí se inventó el dicho mexicano, dando y dando, pajarito volando. Y hasta yo creo que lo hacía así que lo oliera. ¿Quieres? Véndeme tu primogenitura. Hay algo positivo, hermanos, de que Jacob por lo menos desea la primogenitura. He escuchado algunos sermones donde ponen a Jacob como el malo, como el engañador, y eso no es realmente no es realmente la interpretación que tú deberías de darle. Aunque humanamente tú dices, pues es verdad, él está engañando, pero es más bien el deseo que él tiene por la primogenitura. Él está demostrando que él entiende que es él de quien viene la promesa. Y luego, ¿cómo responde su hermano? Versículo 32, entonces dijo Esaú el mayor, he aquí yo me voy a morir. No sabemos a qué se refiere esa frase de yo me voy a morir. Algunos dicen que se puede referir, pues, todos algún momento vamos a morir. No me importa, tú dame ese platillo rojo. O quizá por lo que acabamos de mencionar, que él se está desmayando y delirando de hambre y de cansancio, dice, ¿tú crees que me va a importar la primogenitura ahorita con esta hambre? Tú dame eso ya ahorita urgente. De hecho, su nombre, Esaú, también significa eso. Tiene muchos significados, pero uno de los significados de Esaú es ya, ahorita. Él es el de ahora, en este momento, lo quiero ya, algo rápido. Seguimos. Y quiero que tú vayas aquí, hermanos, mirando el asunto principal, la mentalidad carnal de Esaú. Aquí viene la enseñanza más grande de esta segunda sección. Les dije que no se trata de vender algo material. No es que él esté diciendo, pues, véndeme ese platillo. No. La Biblia nos está tratando de enseñar algo muy importante espiritualmente hablando. Nosotros hoy lo vemos como cualquier cosa. Pero la primogenitura, hermanos, en ese tiempo era importantísimo y apuntaba hacia lo espiritual. Por eso, mira cómo Hebreos se refiere a Esaú de una manera muy fuerte. Mira cómo dice Hebreos 12:16.
Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y no me quiero salir del tema, nada más estoy utilizando Hebreos como una referencia y está listando algunos pecados y dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Otra traducción dice, ninguno debe de tener relaciones sexuales prohibidas ni despreciar a Dios. Te está diciendo que lo que Esaú hizo realmente no es despreciar a Dios, no solamente despreciar la primogenitura. Él está poniendo a Dios, está pisoteando a Dios para darle lugar a todo lo mundano. Eso es lo que realmente él está haciendo. Así que el autor de Hebreos por eso dice, no sean profanos como Esaú. Profano significa carnal, significa lo terrenal. La vida y el interés de Esaú era totalmente carnal. Génesis 25, 33 y 34 son los últimos versículos y dice, y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. No sé si notaste un lenguaje muy indiferente. Muy quitado de la pena, comió, bebió y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, no podemos decir que Esaú no sabía lo que significaba la primogenitura. No podemos decir que él no entendía lo que estaba haciendo o las implicaciones de poseer la primogenitura. Él lo sabía y no le dio importancia. Pero algo más nos está tratando de mostrar el texto. Prefirió lo terrenal por encima de lo espiritual, aún sabiendo lo que eso significa. Hace un momento leímos Hebreos 12:16. Mira lo que dice Hebreos 12:17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y mira lo que dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque le procuró con lágrimas. Otra versión dice, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Nunca hubo un verdadero arrepentimiento, hermanos, a pesar de que leemos de que después Esaú dijo, sí, bendíceme a mí. Quizá más en un tono de envidia, cuando miraron que ya estaban bendiciendo a su hermano, él dice, a mí, bendíceme a mí. Eso no lo tiene que buscar, pero en Génesis 27:34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y hoy él solo se consoló con el pensamiento de que asesinaría a su hermano Jacob tan pronto como su padre Isaac muriera. Y termino en el Génesis 27, 41 y 42 para que veas el corazón de Esaú. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, llegará el día en que mi padre ya va a morir y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Y vamos a seguir estudiando esa historia más adelante, hermanos. Pero voy a concluir aquí, voy a concluir con esto. Hoy en día, hermanos, el mundo tiene la misma actitud de Esaú, indiferente. Prefiere las cosas materiales, prefiere las cosas mundanas y pisotea las cosas espirituales, pero se siente indiferente, no le importa. Y como lo hemos mencionado, vivimos en la era del secularismo, vivimos en la era del narcisismo, el hedonismo, donde el hombre es el centro y todo yo, nada más importo yo y todo tiene que girar alrededor mío. El mundo vive la era de lo material. Esaú dijo, dame de comer ahora, en el original, ahora, lo quiero ya, ahora. El mundo dice ahora, lo quiero ya. El ser humano cambia lo eterno por lo temporal. Eso temporal era ese platillo, pero una vez más nos están dando una tremenda enseñanza. El mundo prefiere lo del momento, lo terrenal, y se olvida de lo que es realmente eterno. Mucha gente va de pasada, no valora a su familia, no valoran a Dios, no valoran a la iglesia, todo por el hambre del momento, y lo digo entre comillas, todo por el hambre del momento,
porque es en sentido figurado. O sea, el trabajo, el dinero, el placer, la prisa y el trabajo, y todo eso les impide lo espiritual y se olvidan de lo eterno. ¿Qué te está ofreciendo el mundo hoy a cambio de tu primogenitura? Vamos a ponernos todos de pie y si pueden pasar los muchachos mientras reflexionas en esa pregunta. ¿Qué te está ofreciendo el mundo hoy a cambio de tu primogenitura? O para que lo entendamos más en nuestro contexto, ¿qué te ofrece el mundo que pudieras estar poniendo por encima de lo espiritual? Y le hablo a todos, creyentes y no creyentes, repito, ¿qué te ofrece el mundo ahora, hoy? Que tú pudieras estar poniendo eso mundano por encima de lo espiritual. ¿Cuál es ese platillo de lentejas? ¿Cuál es ese platillo, ese guisado o ese guiso rojo que estás anhelando ahorita y estás poniendo toda tu atención en lo material? No estamos diciendo que sea malo comer eso, ¿verdad? La idea principal es, ¿será que le estamos dando más prioridad a todo lo material y estamos aplastando lo espiritual? La palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. También Colosenses dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No es que todo en el mundo sea pecaminoso, pero recuerda, tú y yo vamos nada más de pasajeros. Hay algo que es eterno. Tú sabes qué es lo que es eterno. Yo sé que tú lo sabes. Busca lo que es eterno, no lo que es temporal. No te dejes llevar por las cositas del mundo del momento. Este canto que vamos a estar cantando ahora, tú lo conoces y dice, yo quiero más de ti y quiero habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser como tú. Que no sea algo que simplemente sale de nuestras bocas. Hazlo realmente una oración. Estamos viendo de un personaje que prefirió todo lo material. Entonces oremos y digamos, Señor, yo no quiero eso material, yo verdaderamente quiero más de ti, más del platillo espiritual que es tu palabra. Cierren todos sus ojos y oren al Señor específicamente por eso, de desear más de Él. Yo quiero más de ti, más de tu presencia, más de tu palabra, quiero menos de mí. Quiero menos de lo secular, quiero pensar menos en mí, quiero pensar menos en el mundo. Menguar, hacerme pequeño, desaparecer para que el único en la escena seas tú. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Que esto sea una palabra que nos edifica y que nosotros podamos poner en práctica, no solamente hoy, sino el resto de nuestra vida, en un mundo, en un tiempo que estamos experimentando quizá la ola más grande del secularismo, que podamos decir, Señor, yo soy alguien que pertenece a tu reino, yo no soy del reino de este mundo, somos del reino de Dios, por lo tanto solamente somos peregrinos, pero mientras estamos en este mundo, mientras estamos en este lugar, ayúdame, Señor, para marcar una diferencia y mostrar hambre por lo que verdaderamente es importante, todo el platillo espiritual, pero no el platillo material. Quiero poner mis ojos en ti hoy y siempre. Te exaltamos, te bendecimos, te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.